Ya estamos de vuelta con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y como le informé al inicio del programa, el conflicto entre Israel y Hamas acaparó la atención mundial. Hasta el momento van más de 1,200 personas muertas, por lo menos esos son los reportes, y decenas de heridos y también un número indeterminado de rehenes que pues se habría llevado este grupo Hamas a Gaza. Para que nos dé un contexto más amplio de esta guerra, sus repercusiones, me lanzo vía telefónica con Jorge Castañeda, analista de todos estos temas internacionales, ex canciller mexicano. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente, pues, ¿qué te parece? ¿Qué nos dices de entrada sobre sobre este ataque armado del sábado del grupo Hamas en contra de Israel? Pues mira, me parece que hay tres puntos que conviene destacar, Mario. El primero es que obviamente debe ser condenado este ataque principalmente contra civiles, no exclusivamente, pero principalmente contra civiles, con tomas de rehenes que, aunque no sepamos exactamente cuántos son, parece que incluyen a personas, adultos mayores, niños, personas heridas, etcétera, violando todo tipo de norma de guerra, de convenciones de la guerra. Es un primer elemento que es fundamental, la condena. Segundo, obviamente esto tomó por sorpresa a las fuerzas militares y de seguridad y de inteligencia de Israel, y eso pues tiene un responsable, un culpable de esa sorpresa y de esa falta de preparación de Israel para detener este ataque, y ese responsable se llama Benjamín Netanyahu, porque fueron una serie de distractores que él introdujo en la vida política interna de Israel, que llevaron a concentrar los esfuerzos de inteligencia y de defensa en la ribera occidental para complacer a sus aliados de extrema derecha en su gobierno, gobierno que él formó con el objetivo exclusivo de conservar el fuero y no ser juzgado y encarcelado por las acusaciones de corrupción. Y en tercer lugar, yo subrayaría, Mario, que si no el único motivo, uno de los motivos importantes que tuvo Hamas y probablemente el gobierno de Irán, que está asesorándolos, apoyándolos, entrenándolos, etcétera, para lanzar este ataque, fue hundir, sabotear el acuerdo inminente entre Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, que iba a aislar a Irán diplomáticamente, iba a fortalecer a la autoridad palestina en la ribera occidental en detrimento de la fuerza de Hamas en Gaza, y que iba a cambiar la ecuación geopolítica en Medio Oriente. Con este ataque de Hamas y obviamente con las represalias israelíes que ya comenzaron, ese acuerdo parece ya condenado pues al fracaso y al olvido, por lo menos durante un tiempo. Sí, que ya se anunció por parte de Arabia Saudita, por ejemplo, que se cancelan estas negociaciones para normalizar las relaciones con el Estado de Israel. ¿Ves tú este conflicto escalando al grado de que otros países intervengan, aun cuando pues Irán ya negó lo mismo que Arabia Saudita, que están detrás de este atentado de Hamas? ¿Ves tú un escalamiento con un Estados Unidos de Joe Biden que dice que están claramente del lado de Israel y que están dispuestos a apoyar en todo lo necesario? Mira, difícil de prever esto, Mario, pero si se llega a comprobar, y no creo que sea difícil, que efectivamente el gobierno iraní ayudó, asesoró, armó a los combatientes de Hamas y planificó todo el operativo, si realmente tuvieron una participación directa, no es imposible, no digo que sea probable, pero no es imposible que Estados Unidos
e Israel decidan que mejor de una buena vez resolver el problema de fondo, destruyendo a Hamas y atacando directamente a Irán, por lo menos en lo que se refiere a sus instalaciones nucleares, Sí. y en su caso incluso buscando un cambio de régimen en Irán. Yo creo que ya no se puede descartar esa posibilidad. Ya. El hecho de que hayan secuestrado o tomado como rehenes a personas pues que no son de Israel, a turistas o a personas de distintas nacionalidades, ¿esto no puede escalar el conflicto con otros países? Bueno, sobre todo con Estados Unidos, parece ser, porque el secretario Blinken lo dijo ayer, parece ser que si hay rehenes norteamericanos, eso automáticamente crea una tensión adicional. No sabemos si hay rehenes de otros países, por ejemplo, europeos. Hay muchísima gente en Israel de doble nacionalidad. Sí, sí, sí. Incluso tal vez los dos mexicanos o las dos mexicanas pueda ser el caso de una de ellas. Seguramente muchos de los norteamericanos que son rehenes son de doble nacionalidad y puede haber mucha gente, europeos, etcétera, que se encuentren en esa situación. Y pues eso sí va a generar más tensiones con los países de los cuales sean nacionales esos rehenes. Por el momento no se sabe, pero seguramente los propios combatientes de Hamas pronto van a mostrar fotos o videos o algo, o nombres de los rehenes para empezar a negociar lo que ellos buscan, que será probablemente la liberación de los más de 5,000 presos palestinos en manos de Israel. La respuesta de México, ¿qué te pareció, Jorge, de la Cancillería mexicana, condenando obviamente el ataque terrorista y llamando a la paz y al restablecimiento del diálogo? ¿Qué te pareció? ¿Correcta? No tan correcta, le faltó ser más enérgica. ¿Qué te pareció? Creo que la primera fue un poquito timorata, un poquito tibia. Sí. La segunda ya fue más clara. Yo no sé si haya que ser tan rolleros. Yo simplemente la condena y ya, pero no está mal, digamos. Lo importante es saber ya en la segunda declaración condenado el terrorismo, condenado a Hamas, y bueno, las referencias a la paz y todo, pues son los saludos a la bandera que en México y a López Obrador le encantan, ¿no? Y en el contexto, Jorge Castañeda, de lo que ha sucedido con México y con dos personajes que quieren extraditar, que precisamente están viviendo en Israel, ¿se complica o eso es corre por un carril completamente distinto y no hay nada que pueda impedir, digamos, la extradición? Creo que de Andrés Roemer, que ya está con una fecha, el caso de Tomás Herón, que sigue en Israel y que el presidente López Obrador pide que le den esta facilidad para que lo extraditen a México. ¿Eso es otro tema completamente o puede dificultarse también? No, yo creo que son dos temas completamente distintos, simplemente que pues la atención del gobierno de Israel no va a estar ahorita centrada en el caso de Roemer. El caso de Cerón no es pertinente por ahora porque no ha sido detenido ni nada. Y el caso de Roemer pues puede prolongarse, como ya lo dijo Israel, y a diferencia de lo que insinuó López Obrador, puede tardar meses. Sí. No es algo inminente ni mucho menos. Eso fue un error de, pues, no sé si de un periódico mexicano o de López Obrador o de quién, pero no es ni mucho menos inminente la llegada de Roemer a México. Ya, pues qué asunto. Estamos en contacto, Jorge, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Televisión. No, al contrario, Mario, siempre es un gusto platicar contigo. Fuerte abrazo, que estés muy bien. Es Jorge Castañeda, analista político de temas internacionales, también fue canciller de México en el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, pues ahí está el asunto, otra opinión muy interesante sobre este conflicto entre Israel y Gaza o este grupo extremista Hamas.
y que, bueno, pues lo que puede desencadenar en el mundo en términos del impacto en la geopolítica, en la economía, que tiene su sesgo financiero, sin duda alguna, por la presión que le pone a los mercados y a las bolsas esta guerra, el recrudecimiento de este conflicto, y bueno, pues lo que puede suceder con los países aliados, tanto de Palestina como del caso de Israel. Así que muchas aristas que analizar en este conflicto.